Querida Lisette, entonces hoy vamos a hacer un ejercicio. Esas son preguntas tipo ejercicio, donde te invito a que cierres los ojos y te imagines en un escenario, Ok. sentada en un escenario. Eso Ujú. donde la luz solo se enfoca en ti así. Uf, centro de atención. Total. Pero hay otra luz que también prende Ujú. frente a ti, iluminan una silla. Ok, Y en esa silla se va a sentar una niña de 7 años. Esa niña de siete ok. años es la Lisette de 7 años. Sí, la Lisa es de 7 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué le diría la niña de 7 años a la Lisette de hoy adulta? ¿Qué le diría la niña de 7 años a la Lizeth de hoy adulta? Le diría dos cosas. Uno, y respiro profundo y hablo con pausado, hablo pausado, Para no para llorar, para no que, llorar. para que el tono no se quiebre, el tono de voz. Primero, Lizeth Carolina de 7 años le diría a Lizeth Carolina adulta que puede en su vida adulta hacer lo que sienta que no pudo hacer de niña, que si quiere bailar, baile, que si quiere comerse algo, lo haga, que si quiere um, compartir tiempo con amigas, que lo haga. De alguna manera, que las cosas que no se pudieron hacer cuando era niña, la edad en este momento no es un limitante para no hacerlas. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, el segundo aspecto que le diría la niña a la adulta, mi niña a mí, mi niña me diría que como adulta soy capaz, que como adulta soy capaz de proveerme todo lo que de pronto no sentí que no tuve cuando era niña, pero que lo puedo proveer desde mi interior, que de pronto esas ausencias de papá o de mamá las puedo, en un estado consciente, las puedo proveer para mí misma, que eso no está afuera, eso no está afuera, eso está adentro de mí. No, pero una niña muy, muy profunda y muy sabia. Hacer ese ejercicio, o sea, me siento como que caí en la trampa, ¿no? Pero eso está bien, porque hacer estos ejercicios como de introspección o de reflejo, claramente nos dan la herramienta, la ayuda de que la niña pueda ser sabia, porque sí, es niña, pero ha estado con nosotros todos estos años y ha vivido lo mismo que he vivido yo. Tengo 37 años y mi niña, en este caso de 7 años, igual ha visto y ha vivido lo que yo he vivido en mis 37 años, entonces ella desde una perspectiva o desde otra posición, un poquito como de, diría yo, en la barrera, pues puede ver lo que yo no puedo ver desde mi posición. Entonces, pues sí, le da la ventaja de ser una niña sabia. Este ejercicio de hablar con nuestra niña interior o nuestro niño interior es muy importante porque nos da, como dices tú, otra perspectiva y una perspectiva como sin ataduras, ¿no? Ujú. También como que sin tanta limitación que sí tiene la perspectiva adulta. Entonces los niños no Sí, saben del tiempo, del dinero, bueno.
todas las logísticas y sí, los enredos de la gente grande, no saben de eso. Entonces, y no les interesa, y no tienen por qué saberlo. Correcto, son niños. Exacto. Y tienen esa perspectiva como tan simplificada de las cosas, pero también tan sabia y tan real. Y hay a veces que hacerles caso y no Ujú. ponerle tanto como adornos a una situación o a un tema, sino más bien como simplificarlo, quitarle esas capas para poder quitarle también peso en nuestra Sí, alma. el real. Las capas son proporcionalmente, directamente proporcionales al peso que cargamos en la vida. Entonces, entre menos capas, menos peso. Más ligero, más fácil. Hoy estamos haciendo un ejercicio interesante, Lisette, Carolina y yo, Elvia, quien te habla, ¿no? Por si acaso. Nos estamos haciendo preguntas mutuamente. Yo le pregunto a Lisette, Lisette me pregunta a mí. em, y bueno, el ejercicio, como todos los invitados que no conocen, bueno, si no lo sabías, te lo cuento, pero los invitados que vienen a Inusualmente Espiritual no saben qué preguntas le vamos a hacer. Saben el tema general, pero no saben las preguntas exactas a las que se van a enfrentar. Y así estamos Lisset y yo. Yo preparé unas preguntas para Lisset y ella no sabe lo que yo le voy a preguntar. Y Lisset preparó unas preguntas para mí y ella no sabe, yo no sé, perdón, lo que ella me va a preguntar. Sí, es cierto. Eh, y eso nos da un toque de sorpresa y nerviosismo. Nerviosismo primera vez para Elvia, porque no había estado en la silla del invitado. Primera vez de Elvia, yo he estado un par de veces en la silla de invitado, pero pues el factor sorpresa, o no sé si es la temporada que estoy viviendo o qué, pero pues también da el toque de nerviosismo. Entonces, bueno, Elvia, ¿para ti qué es ser espiritual? Esta pregunta está muy interesante. Para mí una persona espiritual es una persona que está muy cerca de su corazón. Y eso quiere Okay. decir que está muy cerca de sí misma, pero desde un sentido de autoconocimiento, en un aspecto amplio, o sea, en todo el sentido de la palabra, autoconocimiento de me conozco, me reconozco, me acepto como soy, sé que me gusta, sé que no me gusta, sé que me pone de mal genio, sé que me pone feliz, pero también sé, reconozco mis cualidades, sé en qué soy buena, en qué no soy tan buena, sé cómo me relaciono con las personas muy fácilmente y cómo es esa dificultad también que tengo ahí, em, cuáles son mis traumas, cuáles son mis principios, cuáles son mis em, características, pero también ir un poquito más allá. Esa es como una capa, pero también hay que ir un poquito más allá y es reconocernos en en nuestro ser grandioso, en ser eh, capaces de hacer todo lo que nos propongamos desde el amor, no desde el miedo, sino desde nuestro poder súper amoroso que es yo me merezco la felicidad, yo me merezco la prosperidad, yo me merezco em, la abundancia del mundo. Ujú. Y ir por eso y reconocer que tengo todas las herramientas de ir por todo eso que quiero, sin atropellar a nadie, obviamente, sí, porque estamos desde el empoderamiento, de ir por todo eso que quiero de la manera más benevolente conmigo o con cada quien, bueno, sí, Consigo mismo. consigo mismo, exactamente. Entonces,
Una persona espiritual es una persona que se reconoce en todo su ser, en todo su ser. Y un ser no es solo un aspecto, no es solamente el aspecto físico, ¿sí? Porque reconozco que tengo no sé cuántos kilitos de más y no, y reconozco que no me importa, está bien. O reconozco que sí me importa y también está bien. Entonces, pero digamos, ese es un aspecto, pero me reconozco en el aspecto emocional, me reconozco en todo, todo mi ser. Y un ser es mucho más profundo de lo que se ve y mucho más profundo de lo que, digamos, se ve no solamente físicamente, sino lo que dice o lo que actúa. Tiene mucho más Ujú, allá. Tiene, una persona tiene todas las herramientas para crear su vida como la desea. Hay que aclarar que ese deseo es un deseo amoroso. Los deseos de miedo no caben ahí. Un deseo ujú, amoroso. Mientras el deseo amoroso, la herramienta va a estar en ti. Y el asunto es ser consciente, reconocer la herramienta también dentro de ti, aprender a usarla muchas veces. Otras ya la sabemos usar, unas nos toca aprender y hacerlo. Tener también la valentía para hacerlo, porque requiere valor, valor de valentía. ujú. Sí, ok. Estaba yo buscando, o sea, cuando me dispuse a preparar las preguntas para el día, yo dije, bueno, quiero también como tener un concepto sobre las preguntas, o sobre esta, las preguntas, no sobre esta en particular. Eh, y me gusta mucho la respuesta de Elvia porque me ayuda a aclarar como el concepto que tenía como apuntado, o sea, le da un poquito más de forma y es, yo, o sea, yo fusionaría para mí, fusionaría la respuesta de Elvia con lo que tenía pensado y es el autoconocimiento de cómo se relaciona uno consigo mismo, de cómo se relaciona uno con las personas alrededor, o sea, con las personas conocidas o con su entorno alrededor, entorno, y cómo se relaciona con el mundo en general, incluso el mundo que no conoce, incluso las personas que no conoce. O los seres Entonces, que no conocemos. personas, seres, sí, o sea, animales, plantas, recursos, planeta Tierra, o sea, mundo, todo lo que contiene el mundo. Entonces, espiritualidad es eso, cómo te relacionas. Para mí es cómo te relacionas en el buen sentido, o sea, conocerse en cómo me relaciono conmigo misma, cómo me relaciono con las personas que conozco alrededor y cómo me relaciono con el mundo y sus recursos en general. Me Espero que encanta sea. ese complemento porque es cierto, ¿no? Es porque no estamos solos, no estamos solos, no somos seres aislados, ¿sí? Ujú, Inevitablemente, o sea, si vivas sin más nadie, sin ninguna otra persona, así tu trabajo no requiere relacionarte con alguien o así, bueno, no importa, pero necesitas de otras personas inevitablemente para vivir y necesitas de otros seres inevitablemente para vivir, por ejemplo, simplemente para comer, por ejemplo. Vas ujú, al supermercado, ¿sí? Hay gente que, la muchacha o el señor que le pasas los víveres y te cobra. ujú, Es otra persona que necesitas, ¿sí? O la persona que produce el alimento que compraste es otra persona que también con la que interactúas. Lo que dices tú, el planeta, ¿no? La planta que, no sé, compraste frijoles o lentejas, es una planta producida por la tierra. Entonces, ujú, o si compras, no sé, carne también, entonces es un animal producido por la tierra.
Entonces, nadie, por más que lo intente, está aislado o solo en el mundo. Y es necesaria esa interrelación para poder vivir, si no, la vida no es posible. Sí, ¿cómo te sientes en paz contigo mismo, con los demás y con el mundo? ¿Cómo llegar a ese estado de tranquilidad en esos tres aspectos? Inusualmente Espiritual es un espacio para compartir experiencias, preguntas, dudas e inquietudes de una persona normal en torno a la espiritualidad, a sus creencias, vivencias cotidianas y más. Si quieres compartirnos tu experiencia o hacernos alguna pregunta, puedes ingresar al enlace de la descripción de este episodio y dejarnos tu aporte. Continuamos. Continuamos, Lizeth, con la terapia. Siguiente pregunta. Ah, Volvemos al escenario. Lizeth está en la silla con la luz. ok, Y bueno, se va la niña, ¿no? La niña estaba enfrente ok. sentada y se fue. Le Ujú, agradecemos infinitamente, pero ahora llega otro personaje a esa ujú. silla. Llega una señora de 77 años y es la Lisette de 77 años. Ok, Ahora, ¿qué dice la señora adulta mayor, a la Lisette de hoy? la adulta mayor, la Lisette mayor, la Lisette adulta mayor, le dice a la Lisette de hoy que todo va a estar bien. Le dice que todo va a estar bien, que esas situaciones que se sienten invivibles o casi que insoportables, se pueden llegar a sentir así, pero no son el fin, por así decirlo. Es solo una prueba más o una fase de preparación para, para una siguiente etapa de vida, para una siguiente etapa de vida. Eh, esa Lisette adulta le dice a la Lisette de hoy que hay que seguir disfrutando, que hay que seguir disfrutando los procesos, que sí, todo es por un aprendizaje, pero pues que hay que encontrar la manera de disfrutarlos y el camino, por así decirlo, o la herramienta para lograr ese mejor transitar es el agradecimiento por la situación, el agradecimiento por el bienestar y lo más difícil, pero sí posible, el agradecimiento por los aprendizajes, Por esas cosas que incomodan a veces. sí, por la incomodidad de algunas situaciones. Ese agradecimiento es clave porque ahí vamos a encontrar alivio, ahí vamos a encontrar en la práctica del agradecimiento de la incomodidad o de lo que no tenemos o de los aprendizajes difíciles, vamos a encontrar alivio. Puede que no lo entendamos en un principio, pero en la medida que se haga, que se repita la acción de agradecer esa situación que hubiéramos querido que fuera diferente, eh, vamos a, con la práctica vamos a encontrar alivio y vamos a encontrar esa fuerza o esa energía mínima para poder avanzar, para encontrar, poder ir hacia la luz. En, Entonces, todo va a pasar, todo va a estar bien. Hay que seguir disfrutando la vida, hay que recordar que pueden pasar los años, podemos ser cada vez más adultos,
pero eso no nos necesariamente no nos hace más serios o con menos capacidad de disfrute. Y agradecer es el camino. Me encanta la sabiduría de la Lisette mayor. También hemos invitado a dos mujeres sabias, la Lisette de 7 años y a la Lisette de 77 años. De 77. Ya hay sabiduría en Bueno, ambas. Y para en ti, compartir con y en la todos. de hoy también hay Y en sabiduría. en la presente. Ok, gracias a todas las versiones invitadas a a este episodio. Debo confesar que a pesar de ser consciente de la metodología del factor sorpresa que tiene este podcast, el desarrollo de este episodio ha sido totalmente inesperado para mí. Y este inesperado también ha sido agradable y reconfortante. No se pierdan la segunda parte de esta sesión de preguntas y respuestas. Seguro ustedes también podrán encontrar algo útil. Gracias por escucharnos.